Estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir con nosotros. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Juan Valdés, quien es director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores. Se encuentra con nosotros para hablar de varios informes que ha preparado el observatorio, pero muy propicia su visita a propósito de la publicación de los resultados PISA por la OCDE en el día de ayer. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias, muy amable. Buenos días. Es un placer. Bueno, empecemos por PISA, que es lo de más actualidad antes de que profundicemos en los informes. ¿Cuál es la opinión del observatorio de los resultados que ha arrojado esta medición, que es correspondiente al 2022? Bueno, las pruebas PISA, primero, no son una evaluación de calidad de la educación, tampoco son una evaluación de la calidad de la educación dominicana, ni lo son tampoco de los sistemas educativos del mundo. Creo que aquí ha habido una confusión, lo he visto en la prensa. Las pruebas PISA no evalúan calidad educativa. Las pruebas PISA no evalúan el contenido del currículo que reciben los niños en República Dominicana. Para la República Dominicana y para el resto del mundo, las pruebas PISA son un indicador más de 3 asignaturas para un niño de 15 años. O sea, lo que hay que entender de las pruebas PISA es lo que no son, porque se crea mucho fadismo educativo y expectativas falsas. ¿Y qué sí son? Las pruebas PISA son un indicador del desempeño a niños de 15 años en ciencias, matemáticas y comprensión lectora. Las pruebas PISA se utilizan desde una perspectiva industrialista, desde una perspectiva de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, no el desarrollo humano, no el desarrollo educativo, de lo que un niño a futuro, un adolescente de 15 años, podría hacer para ser un mejor trabajador, un mejor obrero en el futuro. No para vivir una mejor vida, no para tener una mejor educación, no para tener mayor desarrollo humano. Porque las pruebas PISA las hace, te reitero, una organización de desarrollo económico. Gran parte del problema que tenemos hoy en día en el mundo no es una crisis educativa, no es una crisis económica, es una crisis existencial, es una crisis ética que se ha ido dando precisamente porque los sistemas educativos del mundo han orientado su visión y su enfoque al desarrollo de una formación para el trabajo, no una formación para la vida. Por eso usted ve que hoy en día en el mundo entero tenemos una crisis existencial tan seria. Los países del mundo realmente no están en crisis porque no tienen personal capacitado, porque quienes controlan el mundo, las grandes empresas y las grandes decisiones, son muy capacitados. Lo que no tienen es una formación humana, integral y ética que pueda llevar a todos los países del mundo a un mayor desarrollo. O sea que aquí ha habido mucha manipulación, primeramente de los resultados de las pruebas PISA, porque nosotros venimos a estar en el último lugar del mundo. O sea que o nos quedábamos en el último lugar o mejorábamos 1 o 2 pasos, pero en matemáticas seguimos en el mismo lugar. En comprensión lectora y ciencias hemos mejorado 2 puntos, pero estamos, que es bueno que el país lo sepa, 100 puntos por debajo del promedio de esa prueba y 200 puntos por debajo del promedio más alto. O sea que qué bueno que subimos 1 o 2 puntos, pero eso es irrelevante, primero, para las metas de la educación dominicana y para los objetivos de desarrollo del sistema educativo de este país también. Porque 3 asignaturas no definen un sistema educativo. La educación dominicana se basa en el desarrollo de 7 competencias fundamentales. Las pruebas PISA evalúan muy pocas de estas competencias porque hay que estar muy claros, señores. Las pruebas PISA no evalúan la calidad de la educación, ni evalúan la calidad del sistema educativo dominicano, ni evalúan los objetivos de desarrollo de la educación de este país tampoco. Eso es más fadismo educativo, lo que está de moda de otros países, que en un sistema como el nuestro que adolece de autoridades competentes, porque nosotros llevamos muchos años. Desde 2009, cuando aquí se propuso por primera vez dar las pruebas PISA, nosotros nos opusimos como clase docente, porque las pruebas PISA tienen una visión de formar a un ser humano para ser un obrero, para ser un trabajador. Y gran parte de esa visión es una contradicción abismal a las 7 competencias fundamentales que procura desarrollar el sistema educativo dominicano. Bueno, en el caso de que vemos que de 2015 al 2022 lo que estábamos era
retrocediendo cada vez más. Con 200 y pico de puntos por debajo, como tú dices, de todos los países. No de todos, el más alto, y 100 del promedio. 100 del promedio, lo que indica que el gobierno ayer anunció en Palacio y decía que es el mejor desempeño histórico que ha recibido la República Dominicana en los últimos tiempos. Tú dices que es bueno que haya mejorado algo, no retrocedido, pero en cuanto, ¿tú crees que debemos salir de este sistema? Yo creo que las pruebas PISA no son las pruebas adecuadas para dar en este país. Primero, yo insisto en algo, las pruebas PISA son irrelevantes para las metas de este país y para los objetivos de desarrollo del sistema educativo dominicano. Aquí se dan pruebas nacionales que te dicen lo mismo que las pruebas PISA. Se dan las pruebas diagnósticas que te dan lo mismo que las pruebas PISA en términos de que nos damos cuenta que no estamos realmente avanzando en calidad educativa, porque las pruebas PISA no miden calidad de la educación. Lo que pasa es que aquí somos tan erráticos que cada cierto tiempo, por ejemplo, a propósito del tema de las pruebas nacionales, viene el debate de si debemos tener o no pruebas nacionales. ¿Sabes por qué? Y es un buen punto que tú hayas resaltado. Aquí no hay una sola medida del sistema educativo que se haya tomado a raíz de los resultados de las pruebas PISA 2015 y 2018. Escuchen esto. Participamos en las pruebas PISA. Quedamos en un lugar X. Pero usted no ve una política educativa, una medida gubernamental, algún programa asociado a esos resultados. Eso es fadismo educativo. Es una prueba internacional que se da, participa todo el mundo, vienen los gobiernos dominicanos y participan y punto, por estar en la onda. Porque un gobierno no puede tener resultados en pruebas PISA en 3 instancias distintas, 2015, 2018 y 2021, y entonces no tener ningún programa, ninguna política educativa, ninguna medida asociada a esos resultados. Por eso decimos que es irrelevante, porque usted no ve ninguna transformación. Pero eso pasa con las pruebas nacionales. Usted ve los resultados de las pruebas nacionales y usted no ve un programa asociado a mejorar esos resultados. Porque aquí los ministros que llegan, todos hacen lo que les place. Cada uno viene con su propio programa. Aquí no hay continuidad en las políticas educativas del país. Todo el que llega, hasta dentro de un mismo gobierno, te cambia lo que hizo el anterior. Por ejemplo, esos resultados que son buenos, porque salimos del fondo y avanzamos 2 puntos, pero esos resultados son producto de la gestión de Roberto Fulcar, 2020-2021, porque esos fueron los estudiantes que se evaluaron. Pero ¿qué pasa? Sí, entran nuevos ministros. Si lo tomamos a muy corto plazo, porque técnicamente hablando, estudiantes de 15 años vienen en este sistema educativo recibiendo los beneficios del 4% desde hace mucho más tiempo. Pero tú mencionabas algo, lo que se evaluó en esta ocasión también estuvo mediado por el contexto post y pandemia. O sea, también hay que verlo. Y te voy a decir algo, si tú vas a concluir sobre la relevancia de las pruebas PISA, tú tienes que saber que el primer mundo en las pruebas PISA colapsó. Los países del primer mundo bajaron. Para que tú entiendas lo quizás irrelevante de esta prueba, tú buscas los resultados de los países del primer mundo y bajaron. Tú dices, ¿cómo República Dominicana en una prueba de ciencias matemáticas a 15 años bajo subió? Pues es que subió desde el último lugar al antepenúltimo. O sea, no podía bajar. O se quedaba en el último lugar del mundo en todo, o subía 1 o 2 puntos. Pero para mí lo más importante acá es la irrelevancia de esta prueba. Aquí ahora mismo nosotros hemos presentado un estudio, primero, sobre el estado de la educación dominicana, que esto sí es lo que importa. Esos son indicadores nuestros. Nuestros y locales y empíricos, o sea, verificados escuela por escuela. También tenemos un nuevo estudio titulado ¿Qué es este? Condiciones de inicio del año escolar 2023-2024. Las pruebas cuyos resultados se presentaron hoy son de 2021. O sea, ya eso pasó. ¿Dónde está hoy la educación dominicana? La educación dominicana hoy está en su peor crisis de este siglo. Eso lo demuestran 2 estudios recientes del Observatorio Educativo. Este estudio de condiciones de inicio del año escolar 2023-2024 te dice que las escuelas públicas están en su mayor crisis de este siglo. Y me dicen, Juan, pero espérate, es que las escuelas públicas siempre han sido así. Eso no es nada nuevo. Le digo, pero un momento. Usted no puede confundir el cómo somos con el cómo estamos.
Las escuelas públicas no son así. Las escuelas públicas están así. Hoy lo que tenemos es guarderías públicas, no escuelas públicas en este país, porque las escuelas públicas no cumplen con los requerimientos y estándares de infraestructura, de operación, de medios y recursos para el aprendizaje, de desarrollo profesional, de aprendizaje sobre todo. Cuando usted revisa dónde está la educación dominicana hoy, en qué estado, usted se da cuenta que acá el 40% de las escuelas públicas no tiene bibliotecas, no tiene laboratorios de ciencias en más del 70%. Entonces te piden, bueno, ¿y cómo es que los niños se quedan en ciencias en lugares tan bajos? Bueno, usted quiere que un maestro enseñe ciencias en tiza y pizarra y sin libros de texto. Hay que entender que los niños de este país, al día de hoy, no tienen todos los libros de texto que necesitan y que los libros de texto que se le han entregado están llenos de errores y que la adecuación curricular en la cual se basó esos nuevos libros que se han hecho tampoco se adecuó a la realidad escolar dominicana. El ministro de Educación dice que se corrigieron esos errores. Eso es falso. ¿Dónde se corrigieron? En un PDF. Mira, lamentablemente yo he insistido en que el ministro de Educación le ha mentido garrafalmente a este país desde que llegó al puesto. Ángel Esteves. Ángel Hernández. Y al mismo presidente de la República, porque usted poner al presidente de la República en televisión antes de ayer a decir que ya el Ministerio de Educación entregó a los niños 8.5 millones de libros, es ponerlo a mentir y a quedar mal ante los 135,000 docentes que están en las escuelas públicas y los 2 millones de niños y familias que están en las escuelas públicas. Porque usted va al hogar de cualquier niño que va a una escuela pública y usted no va a encontrar los 7, los 8 libros de texto que necesita en ninguna escuela de este país. Eso es falso, porque el mismo Ministerio de Educación para el nivel primario mandó imprimir 5 libros de texto de 8. O sea, por defecto usted tiene 3 que usted no los entregó. Por otro lado, en este país las escuelas públicas, los niños necesitan más de 13 millones de libros. Y ellos dicen que solamente le entregaron 8.5, que es falso. Yo insisto en invitar al presidente de la República y al ministro de Educación a que se atrevan a ir conmigo a un tour por las escuelas públicas para que se den cuenta que no es cierto que los niños tienen sus libros. Ellos hicieron la mitad de los libros en formato PDF para que los niños los descarguen de una plataforma, pero los niños no tienen equipos, porque ese estudio que usted presentó revela que el 86% de los estudiantes que recibieron equipos informáticos ya no los tienen funcionales, ya no sirven, que no hay realmente internet en las escuelas públicas, que les dicen que los descarguen en sus celulares sin saber qué tipo de equipo celular tiene un niño. Encima de eso, los celulares no se llevan a la escuela. Entonces, si no tienen el libro físico y no tienen tampoco el libro digital en el aula, en la escuela, ¿con qué es que estudian? Aquí lo que se está haciendo con la educación pública es una farsa. Aquí la investigación científica, la investigación educativa, te dice qué es y qué no es la escuela pública. Entonces, no podemos manejar la escuela pública simplemente mediante relaciones públicas y propaganda. Porque cuando usted va a una escuela pública, usted se da cuenta que ha colapsado. ¿Cuáles son las condiciones del año escolar según este estudio? Mire, nosotros empezamos el año escolar y ese estudio concluyó su recolección de datos el 30 de octubre. Y a esa fecha solo el 2% de los niños había recibido los libros que necesitan. ¿A finales de octubre? Sí, eso hace un mes. Ellos dicen que han seguido entregando, pero nosotros vamos a las escuelas y nos damos cuenta que los niños apenas tienen 2, 1 o 3 libros de 8 libros de texto que necesitan. Usted tiene primero de primaria, que es un grado básico, y este es el libro que recientemente se ha traído al país para primero de primaria, pero los niños no tienen ese libro de texto en la escuela y resulta, para sorpresa de los maestros que han traído este libro a la Asociación Dominicana de Profesores, sorprendidos, este es un texto integrado. Esta es una copia mal hecha del texto integrado que hizo Melanio Paredes en 2012, que ellos mismos cuestionaron. Y cuando usted revisa este libro, usted se da cuenta que es 3 tomos, que tiene todas las materias en un solo libro. Nunca aquí se le explicó a este país que íbamos a volver a los textos integrados. Y cuando usted revisa este libro, usted se da cuenta que hasta la etnia no es la dominicana. Y usted se da cuenta que este libro lamentablemente no se ajusta al nivel real de competencia lingüística y comunicativa de los niños.
Si usted en el nivel inicial no le dio a los niños todos los materiales que tenían, o que deberían tener, perdón, usted debe saber que los niños no van a llegar a primero alfabetizados. Y si esas son las primeras páginas de primero de primaria. Donde un niño no está alfabetizado, que no puede leer ni escribir. Y encima de eso, usted ve de nuevo que es un texto integrado muy mal hecho, que a los maestros nunca se les dijo que iban a tener que trabajar con textos integrados, no se les entrenó para tales fines, y esos libros ni siquiera han llegado a las escuelas. Queda una semana de clases y los niños de primero de primaria de este país no tienen sus libros de texto. Pero déjeme entender algo, porque todo esto resulta muy difícil entenderlo en medio de tantas informaciones contradictorias. ¿En base a qué están dando, y tomando ese ejemplo, en base a qué están dando clases los profesores de primero de primaria? En base a tiza, pizarra y lo que ellos puedan conseguir. Entonces, quieren invertir miles de millones en formación docente, en programas que no tienen sentido, que no se basan en un diagnóstico y que son solo un negocio para un grupo de universidades. Aquí, a partir de enero, los docentes de este país van a estar reacios y muy críticos a participar en cualquier tipo de programa o formación que no se base en un diagnóstico de necesidades formativas, porque también toman a los maestros como conejillos de indias, que van y los mandan a programa tras programa, cientos de millones en programas con ciertos grupos universitarios, que solo enriquecen a un grupo de empresas e instituciones, y a los maestros los dejan en el aire, porque también tú puedes tomar un doctorado en educación, pero si tú vas a una escuela que no tiene agua, que no tiene buena iluminación, que no tiene buen mobiliario, que no tiene buena ventilación, donde el desayuno escolar es un pan de agua con un cuartillo de leche o una masita con un cuartillo de leche 5 días a la semana, ¿qué nivel de procesos cognitivos va a poder agotar un niño de primero, segundo, tercero de primaria con una desnutrición? Porque esa no es alimentación, con una desnutrición como esta. ¿Y la Asociación Dominicana de Profesores qué está haciendo frente a todo eso que tú estás diciendo? Nosotros estamos haciendo primero lo que te manda la educación como ciencia, investigación científica. En base a esta investigación, nosotros hemos llevado a las autoridades 13 propuestas para sacar a la educación pública del estancamiento. Se firmó un convenio con el presidente de la República y con el ministro hace unos meses, pero no lo han cumplido. Usted va a las mesas... ¿Cuáles son esos 13 puntos? Nosotros primero... Pero breves para poder ver. Nosotros comenzamos con el tema de la capacidad del sistema para recibir a los niños, cobertura. Okay. En el nivel inicial, aquí tenemos una cobertura inferior al 30%. El 70% de los niños que están en edad inicial no tiene espacio para ingresar a la escuela pública, no ingresa. Entonces aquí hay que terminar las 6.000 aulas que hacen falta para poder recibir a los estudiantes en las escuelas públicas. El punto 2, ¿cuál fue? Formación y capacitación del magisterio. Aquí queremos mejores docentes, pero no fueron capaces este año de hacer una evaluación de desempeño o de hacer un diagnóstico de necesidades de qué necesitan los maestros para mejorar. Sin mejores maestros, sin mejores escuelas, no se mejora. Pero los maestros queremos mejorar y participamos en todas las capacitaciones que se dan, pero no tienen sentido porque no guardan relación con las necesidades ni de las escuelas ni de los maestros. Tercero, infraestructura escolar. Señores, aquí en las escuelas públicas no hay agua. Los niños de las escuelas públicas, en el 40% de las escuelas no hay bebederos. El ser humano en un país tropical como este se deshidrata muy fácil. Un niño deshidratado en las escuelas públicas no puede agotar procesos cognitivos conducentes al aprendizaje. Un niño que tiene que pagar en una educación pública para poder tomar agua, un niño que no recibe agua en el almuerzo escolar, tampoco no se la dan. Entonces son niños pobres. En las escuelas no hay agua. La higiene está en el suelo. Las niñas adolescentes tienen un tema con lo que se llama la higiene menstrual. Porque usted va a una escuela pública y usted va a un baño y usted no quiere entrar porque tampoco tienen el flujo diario de agua ni dónde almacenarla. Por otro lado está la cantidad de docentes que necesita la escuela. Aquí falta entre 1 y 3 docentes de cada asignatura en la escuela pública, a pesar de que en los últimos 3 años se han hecho 2 concursos de oposición docente y tenemos un banco de elegibles ya aprobados y evaluados para entrar a la escuela y no han sido capaces, por ineficiencia y por ineficacia, de enviar los docentes que necesitan las escuelas. Entonces, un docente tiene que trabajar con 40, 45, 35 niños, sin los libros de texto que necesitan, sin buena iluminación, sin buenos medios y recursos para el aprendizaje. Señores, la escuela pública en este momento está colapsada.
La educación pública está atravesando su peor crisis de este siglo, porque tenemos autoridades que no son especialistas en educación escolar, que no dominan la realidad escolar pública, que no tienen la capacidad, la competencia para llevar al Ministerio de Educación a un funcionamiento eficaz y que tampoco tienen la humildad intelectual de escuchar y respetar la investigación científica y de involucrar a la clase docente, en las decisiones que hay que tomar. Estamos hablando del ministro de Educación. Del ministro Ángel Hernández, porque ¿Y el equipo técnico? Mire, cuando empezó este gobierno, el doctor Roberto Fulcar hizo un plan estratégico a 4 años, que nosotros lo revisamos y lo aprobamos y coincidimos. Muchas transformaciones habían empezado, pero con el cambio de ministro... Que Fulcar tuvo muchísimos problemas con el Consejo de Educación. En el Consejo de Educación se debatían las cosas. Mira qué buen punto tú has dicho. Porque esa es la naturaleza de la educación y de la democracia. Tiene que haber debate. Pero, por ejemplo, para la aprobación de estos libros, la ADP, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Confederación Nacional de Unidad Sindical y el mismo EDUCA se opusieron a que se aprobaran estos libros en el Consejo. Y el ministro, por encima de eso, lo aprobó. Peor, en ese Consejo se presentó a aprobación los libros de texto meses después de que habían sido enviados a hacer y a imprimir. Entonces no se respeta. El ministro Ángel Hernández no respeta los procedimientos ni las normas. Él ha justificado la medida de los libros con el tema de los ahorros que esto le trae. No hay ningún ahorro. Nosotros dominicano demostramos en nuestro análisis financiero que los libros ahora cuestan 12% más caros. Eso fue ¿Estos libros? Sí, los nuevos libros que el ministro ha hecho. Encima de que están mal hechos, entonces ahora son más caros. Tienen menos... ¿Por qué son más caros? Porque los libros que se hicieron en el año 2021, que fueron alrededor de 9 millones de libros y en ellos se gastó alrededor de 3.800 millones de pesos, fueron imprimidos cuando el papel te costaba 1.600 pesos la tonelada. Ahora, cuando el ministro va a hacer sus libros de texto, que los envía a hacer, la tonelada cuesta $800, la mitad. Estos nuevos libros en promedio tienen entre 40 y 60 páginas menos. Cuando usted hace el cálculo de cuánto le cuesta un libro, usted dice, pero no, ahora los libros te salen 12% más caros. Encima de que están mal hechos y encima de que el proceso que se agotó para hacerlo fue realmente ilegal. Aquí no hubo una licitación. ¿Ustedes saben por qué los libros están mal hechos? Porque los libros el ministro se lo asignó a hacer por contratación directa a un grupo de universidades y de academias, sin ningún tipo de proceso competitivo, lo que él entendía que debían hacerlo, violando un proceso que llevaba 25 años haciéndose por licitación, que lo que te garantiza esa licitación es que haya una competencia y que el mejor producto sea el que reciba el niño. Juan Valdés, muchísimas gracias por tu participación. ¿Cómo no? Ha sido un placer. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros, señores. Despedimos a Juan Valdés, director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.